En el diálogo que tú tienes, estás mostrando a quién estás teniendo como Señor y quién llena tu corazón. Cuando uno, por ejemplo, nos piden en intervenciones de parejas, listo, hablemos 1 hora y media y hable de su esposo. Todo el tiempo. Y es que yo lo quiero abandonar, es que él me dejó, pero yo ya lo dejé. Ya me hizo. Todo el santísimo tiempo. Y uno dice, ese es el Dios. Ay, Dios mío, 1 hora y media, 2 horas. Y todo el tiempo. Y uno le dice, bueno, entonces la intención es que tú crezcas espiritualmente, vamos a empezar a hablar del Señor, vamos a empezar a llenarlo de la parte espiritual para que realmente te abandones en el Señor. O háblame de otra cosa. Háblame de otra cosa. Y bueno, y sí, entonces mis hijos y otra vez, sí. Digo, ay, Dios mío, otra vez a lo mismo. Venimos segunda sesión, tercera sesión y siguen en lo mismo. O sea, realmente no está Dios. Es que yo soy muy creyente, a mí me encanta hacer oraciones, yo voy a Eucaristía. ¿Por qué no me hablas de Dios? Sí, no. Dios no está en tu corazón. Si te das cuenta, ellos se fueron quejando, pero no estaba la presencia de Dios en su corazón. A pesar de que estaban conociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, no estaba la presencia de Dios porque había queja. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo fraterno y filial. Dios me lo bendiga de todo corazón. Que el Señor cada vez más ilumine su corazón, su mente, su espíritu, su alma, todo lo que tú eres, tu cuerpo, con su presencia viva. Por eso hoy vamos a recibir esa presencia a través del Espíritu Santo y que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente a recibir esa palabra viva y que esa palabra vida anide en nuestro corazón. Empezamos entonces invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, yo te doy gracias por este momento que tú nos das de poder estar en tu presencia viva, de darnos ese privilegio, ese regalo de poder conocer tu palabra y poderla difundir a otros hermanos que la necesitan. Hoy venimos con nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro cuerpo, todo lo que somos, es para permitirte que tú lo moldees, que tú lo llenes de la presencia viva del Espíritu Santo. Ven, Majestad Divina, apodérate de nosotros. Ven, toma el control de nuestro cuerpo, de nuestra vida, porque nuestro cuerpo es tu templo, Majestad. Danos la posibilidad de entender tu palabra, que esa palabra no solamente la entendamos, sino que la pongamos por obra y podamos a través de nuestro testimonio llevarla a otras personas que la necesitan, en especial en nuestro hogar, porque todavía hay rebeldía, todavía hay necedad con el deseo de querer más estar en el mundo que conocer tu verdad. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, que hablemos más de ti y menos del mundo, porque a veces nos dedicamos más a hablar de las personas que están a nuestro alrededor y no hablar de ti. Danos esa fortaleza para dar testimonio, que nuestra actitud cambie, que seamos más pacíficos, para que realmente nos podamos responder a lo que dice tu palabra, porque Espíritu Santo, si nosotros somos pacíficos, realmente seremos llamados hijos de Dios. Así dice la palabra, que podamos nosotros dejarnos guiar por ti, porque también dice en Romanos 14, que si nosotros somos guiados por ti, seremos llamados hijos de Dios. Y de igual manera, aceptamos y creemos que Jesús dio la vida por nosotros en la cruz y que Él resucitó. Y eso también nos da ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso poder comprender que si tú estás conmigo, Espíritu Santo, yo estoy contigo. Si tú me permites, estar en mí, si tú me permites invocarte, si tú me permites, a pesar de lo pecaminoso, lo pecador que sea, que tú me ayudes a limpiar mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, todo lo que soy, para que yo pueda ser digno, merecedor de que tú seas en mí, que mi cuerpo sea tu morada. Ven, Espíritu Santo, por favor,
limpia mi corazón y que dé testimonio de tu amor. Necesito de tu palabra hoy, necesito de tu palabra hoy, necesito de tu palabra. Por favor, habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Bueno, mi amor, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy vamos para el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Vamos a trabajar desde el versículo 13 al versículo 35. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién eran. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza en él, en que él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por tu palabra, Papito Dios del cielo. Tremendo cuando uno ha compartido supuestamente con un ser al que quiso mucho, el que llenaba las expectativas de uno. O sea, tanto, pues desafortunadamente ellos tenían una visión de que Jesús los iba a liberar, pero yo me supongo que ellos pensaban que era una liberación física, ¿no? O sea, yo creo que de alguna forma se preparaban, era para como una guerra. Seguramente por eso es que Pedro andaba todavía armado esa noche cuando arrestaron a Jesús. Porque estaban esperando que él fuera el que los liberara, que liberara al pueblo de Israel, pero la cuestión es que no sabían cómo era la liberación que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo del pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, a sus escogidos. Entonces,
y es impresionante cómo ellos venían hablando con él, ¿cierto? No, venían hablando con él y de él, pero no identificaron al con él. Ellos hablaban de él, ¿sí? Hablaban de las cosas que había pasado, de todo lo que había experimentado. Impresionante porque a veces ni nos damos cuenta de que nosotros muchas veces hablamos de alguien, hablamos de esa persona, hablamos de las cosas que hace o que no hace, pero tan tremendo que es que no hablemos con esa persona. O sea, duro. En el caso de nuestro Señor, pues la particularidad es que nuestro Señor daba, o sea, da la esperanza, muchas cosas y lo bueno, ¿no? Pero nosotros a veces hablamos de las personas. O sea, podemos compartir con la persona, podemos estar con la persona, podemos hasta vivir con la persona, pero no hablamos con la persona. Y esa parte es tremenda, tremenda porque aquí, o sea, se supone Cleofás y dice luego que Simón, me supongo que era Simón el celote, porque si dice que era Simón, no. Aquí al que se le apareció, los que iban en el camino. Y resulta que ellos compartieron con el Señor. Acordémonos que Jesús pues tenía sus 12 discípulos, los principales, pero había mucha gente que lo seguía aún. Y se supone que ellos estaban con el Señor muchas veces. Ellos hablaban del Señor muchas veces, pero ¿cuántas veces se arriesgaron a hablar con el Señor? ¿Cuántas veces realmente estuvieron recibiendo directamente su mensaje? Y esto es tremendo, porque eso es un confrontamiento que el Señor nos hace a nosotros, ¿no? Porque a nosotros nos fascina hablar del Señor. Nos fascina decir de las cosas del Señor, hablar de sus escrituras y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente nos fascina hablar con el Señor, porque es que hablar con el Señor implica darle tiempo, implica compartir momentos con Él, momentos especiales, pero no momentos de 5 minutos. O sea, un momento especial no es de 5 minutos. O sea, si tú esperas que tu pareja te saque a una cena especial, romántica, celebración, qué sé yo, tú no esperas que sea una cuestión así de 5 minutos y por ahí de pronto en un puesto de comida, no. Tú esperas que sea un momento especial, un tiempo especial, te preparas, o sea, tienes todo listo para ese momento, para hablar con esa persona, para hablar de esa persona. Tú puedes hablar en cualquier lado, en cualquier sitio, con cualquier persona de esa persona. Te aseguro que lo has hecho. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo es de particular? Porque ellos venían hablando de el Señor, pero no se dieron cuenta que estaban hablando con el Señor. O sea, realmente nosotros nos encargamos más de hablar del Señor, o nos encargamos o estamos realmente hablando con el Señor. Porque el Señor le interesa es más que nosotros hablemos con Él, que lo que hablemos de Él. Porque yo sé que cuando uno habla con el Señor, uno se llena del Señor de tal manera que uno sin que quieras, sin que tú te lo propongas, estás hablando en cualquier momento del Señor. ¿Pero por qué? Porque te llenaste del Señor. Y aquí estos dos personas, Cleofás y su amigo, realmente, o sea, solo se dieron cuenta. Mire, todo el camino que debieron recorrer, llegaron en la noche allá a la posada, llegaron en la noche y solo por un gesto, por un acto, el Señor, impresionante, se le revela. ¿Y saben por qué? Porque no se había dado la fracción del pan. No se había dado ese momento de que partió el pan. Dice, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos. O sea, ¿por qué? Porque antes de eso esa no era la costumbre, ¿no? No era la costumbre tomar el pan, dar gracias y repartirlo, ¿no? Eso lo dijo y eso quiere decir, ellos estaban en la última cena también, de alguna manera.
porque ellos conocieron de que el Señor quiso que se partiera el pan, ¿cierto? O sea, tremendo, tremendo. Y a veces en casa nos sucede que estamos mucho tiempo con una persona, vivimos bajo el mismo techo con esa persona, hablamos de esa persona, nos quejamos de esa persona. Y cuando esa persona se va, es cuando decimos, hoy yo no compartí mucho tiempo con él porque yo no hablaba con esa persona. Yo no acompañaba a esa persona. ¿Y cuántas personas nos hemos quedado, se han quedado en su momento en esa tristeza tan profunda, tan grande cuando han perdido un ser querido? Porque mientras que estuvo vivo, sí pudieron decir muchas cosas, sí pudieron hablar muchas cosas. Desperdiciaron espacios para poder hablar con esa persona, pero hablaban de esa persona. Y entonces cuando esa persona se va, qué dolor tan profundo, porque ya no puedes compartir con ella, ya no puedes decir de pronto que la amabas o que la amas, que le valoras, que la reconoces, que te gusta su inteligencia, te gusta su forma de ser. O sea, hay muchísimas cosas que dejaste de decirle. ¿Por qué razón? Porque simplemente, a lo mejor tenías temor de hablar con ella, a lo mejor, pues no sé, tenías otras expectativas. Aquí ellos tenían una expectativa de que él les iba a liberar. De pronto tenías otra expectativa con ella. ¿Y qué es lo que sucede? Te quedas con toda esa cantidad de palabras en tu corazón y con toda esa cantidad de sentimientos que nunca expresaste. Y es el momento en que cuando parte, cuando se va, entonces como que te das cuenta de que no la conocías. Porque es cuando tú podrás empezar, si te lo prepones, a reflexionar, a ponerse en sus zapatos, a mirar qué pudo haber pasado con esa persona para que haya reaccionado como lo hacía. Y solamente en ese momento, entonces, cuando te das cuenta de posiblemente sufrimientos, experiencias que tuvo, situaciones dolorosas, adversas, razones por las cuales reaccionaba de una manera que de pronto no te gustaban a ti, pero no te diste la oportunidad de hablar con ella para saber qué pasaba en su corazón y para poder realmente limar las asperezas. Qué doloroso esto, porque perdemos la oportunidad. Realmente el Señor está esperando que nosotros hablemos más con Él, que el que hablemos de Él. Sí, eso es verdad. El Señor espera que hablemos con Él. Oh, pero ¿cómo? Si Él ya está muerto. Sí, pero es que resucitó. Él está vivo. Y te aseguro que cuando tú hablas con Él, Él te responde. Te hace sentirlo. Te hace realmente experimentar su presencia. Pero si tú realmente le dedicas tiempo especial para Él, porque realmente Él es celoso. Si nosotros leemos algo en el capítulo de Santiago, en el capítulo 4 de Santiago, habla de que Dios es celoso. O sea, el Espíritu de Dios es celoso con nosotros. Él nos quiere para Él. Y Él quiere un tiempo para Él, un tiempo especial para Él. Pero nosotros no le estamos dando ese tiempo. No estamos dando el tiempo para hablar con Él. Entonces, cuestionémonos si realmente lo único que hacemos es hablar de Él, pero no hablar con Él. Impresionante la forma en que nuestro Señor siempre se nos presenta y no nos damos cuenta. Hombres que eran muy cercanos a Él, que hacía parte tal vez de los 70 seguidores de nuestro Señor Jesucristo, Cleofás y Simón. Y bien curioso, muchas veces lo escucharon,
muchas veces lo vieron partir el pan, porque el Señor no partió el pan solamente en la última cena, porque tuvieron varias Pascuas, sino que, y necesariamente, pues, Él lo hacía de una manera distinta. A mí me llama tanto la atención que cuando ellos van en camino a Emaús, el Señor empieza a preguntarles. Son varias cosas que a mí me impresionan. El poder de la pregunta. Él les pregunta cuando mi Señor lo sabe todo. ¿Por qué lo pregunta? Igual que nuestro Padre Dios cuando le presenta a Adán. ¿Por qué le pregunta si Él lo conoce todo? Allí cuando se dejó convencer de Eva. ¿Por qué le pregunta? ¿Por qué le pregunta cuando mata a Caín y Abel? ¿Por qué le pregunta ¿dónde está tu hermano? La pregunta tiene toda una connotación espiritual impresionante. En psicología nosotros, de mi parte, yo pregunto bastante, mucho pregunto, porque no quiero entrar simplemente como en la consejería, sino realmente poder mirar qué es lo que hay en el corazón. Y cuando uno pregunta, uno puede indagar muchas cosas y no llevarse por la primera impresión, el valor de la pregunta. Primer acto que veo que me impacta de este mensaje tan lindo de nuestro Señor Jesucristo, camino de Emaús. El segundo momento que me llama la atención es que Él se fue después de que los discípulos están todos cuestionados, salen corriendo, sienten que fueron defraudados por el Señor porque de una u otra forma se sienten que no cumplió con lo que Él decía, pero porque no entendían su palabra. Y el Señor empieza a explicarles, curiosamente, el Antiguo Testamento. Le habla de Moisés y de los profetas, o sea que el camino era largo. Y Él se fue explicándoles. Y lo particular es, por ejemplo, eso me llama la atención cuando a veces argumentamos que porque es el Antiguo Testamento no tenemos que ponerle tanto atención como el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, cuando habla del diezmar, es que eso es Antiguo Testamento. Entonces justificamos el no cumplir con lo que el Señor pide desde el Antiguo Testamento. Pero lo que me llama la atención del diálogo de mi Señor, hablando de Moisés y los otros profetas, es que bien dicen, es que ardía en nuestro corazón la manera en que Él explicaba la palabra. Dios mío, cuando nosotros compartimos la palabra, en tu corazón arde ese anhelo de seguir escuchando, en tu corazón arde tu corazón cuando con nosotros compartimos el Evangelio. Si no arde en tu corazón, entonces yo me cuestiono a mí, ¿qué me falta a mí para que yo pueda compartir la palabra de tal manera que pueda arder en tu corazón, haya un sentimiento en tu interior del deseo de querer conocer más y apropiarte más de la palabra? ¿Qué me falta a mí como predicador? O cuando nosotros nos invitan a las diferentes comunidades, yo personalmente anhelo hablar como mi Señor habla, anhelo, pero para eso necesito santidad. Entonces, este segundo momento me llama tanto la atención, porque realmente o cuando yo escucho, por ejemplo, un sacerdote, en mí arde, en una homilía de él, en una Eucaristía, arde en mi corazón el deseo de estar atento, como de querer llenarme de esa palabra, arde en mi corazón. ¿Era por parte de los discípulos de Cleofás y de Simón o era por parte del Señor? Era la forma en que el Señor predicaba. Eso me invita de igual manera también a cuestionarme, porque en la historia de la fe católica, sacerdotes o predicadores que tienen su renombre, por ejemplo, el santo cura de Ars. Yo he escuchado sus charlas, aunque él no dejó nada grabado, pero sí dejó escrito y otras personas las leen. Pero las personas que escuchaban al santo cura de Ars, les ardía en su corazón el deseo de escuchar y conocer cada vez más de lo que este santo hombre de Dios predicaba. Y predicaba sin temor ni temblor. Y predicaba con mucha autoridad. Y predicaba sobre el amor, la compasión, la misericordia, sobre el pecado, porque recordemos que él fue sacado de lado, lo llevaron porque primero era feito, ¿sí?
y no tenían confianza en él, los obispos. Entonces lo dejaron en un sitio de pecado, en un sitio horrible donde realmente casi nadie asistía. Pero él, con su misericordia, con su bondad, con su ayuno, porque él hacía mucha penitencia, porque él tenía celo apostólico por la salvación de las almas, y tenía un ardiente deseo de compartirle a las personas para que no se condenaran, y su predicación era extraordinaria. Otro testimonio de cómo la confesión del Padre Pío de Pietrelcina anhelaba que las almas no se condenaran, y él no le importaba comer, estar cansado, lo que fuera, no le preocupaba porque los estigmas a él le dolían, en sus manitas, a él le dolían los estigmas, pero no le preocupaba sino solamente para que las almas se convirtieran. Y demoraba y habían filas largas de confesión, y él le dedicaba tiempo a la confesión. Y él le dedicaba mucho tiempo para que esas almas penitentes empezaran a transformar su vida. Yo lo anhelo que cada vez que tenga la oportunidad de compartir la palabra, de orar por alguien, de estar haciendo un acto, así sea un canto, llenarme de la presencia de Dios y que Él actúe en mi vida, porque no sea yo, que no me miren a mí como el burriquito del Domingo de Ramos, sino que sea yo un simplemente burriquito para que vean la presencia de Dios. Lo anhelo en mi corazón. Usted no se imagina, lo anhelo. Anhelo en mi corazón que cuando estamos de misión realmente llevar esa presencia viva. Anhelo en mi corazón poder llegar a tu corazón y que tú sientas ese fuego en tu corazón, que sientas ese ardor en tu interior, que lo sientas. Y el tercer momento que me llama la atención de este camino de Emaús, aunque son varios, pero estos son los que me llaman la atención, que lo ven, que Él es el Mesías cuando parte el pan. O sea que si yo digo ser ese hijo amado de Dios, ¿será que en mi actuar, no solamente en partir el pan, sino en mi hablar, en mi comportarme, yo estoy reflejando la presencia de mi Padre Dios y que yo hago parte del reino de los cielos? Si tú me invitas a tu casa, si tú no sabes quién soy, y me invitas a tu casa, apenas yo hable, de una vez vas a decir, este es un colombiano. Primero por la forma de hablar, por el acento. Lo segundo porque empezamos tal vez a tutear, ¿no? Porque hablamos de esa manera, o tenemos un acento especial, o un comportarnos especial, o somos muy querendones, trasnochadores y morenos, como decimos aquí en mi país, ¿sí? O sea, no sé, nos reímos mucho. Así como estamos aquí en otra parte diferente a donde estuvimos muchos años, aquí entramos en algún sitio y nos dicen, ¿y ustedes de dónde son? Tal vez. Pero entonces, fíjate que tú, nomás con vernos, pues no nos vas a saber de dónde somos. A mí me dicen que yo tengo un porte muy colombiano. Entonces, sí, porque apenas vamos por la calle, nos empiezan a hablar en español y dicen colombianos. Digo, ¿y cómo lo supieron? ¿Será por las barbas o qué? ¿O por mi perfil aguileño? Entonces, bien particular. Yo, con donde voy, con mi actitud, reflejo que soy hijo amado de Dios, reflejo que soy realmente ese hijo predilecto de mi Padre Dios. Yo reflejo con mi actitud que realmente pertenezco al reino de los cielos. Realmente lo reflejo en cualquier actitud, en cualquier mirada, en cualquier manera de hablar. Entonces son tres momentos que me impactan, me llaman la atención. Bueno, voy a colocar uno último, ¿sí? Y yo pues hago parte también de la comunidad de Emaús, y bien bonito cuando dicen, el Señor ha resucitado, y ellos responden, en verdad resucitó. Qué precioso sentir ese anhelo de sentir a un Jesús resucitado. Pero lo que no quisiera es simplemente salir corriendo porque las cosas del Señor no se me dieron. Sí, no salir corriendo, no quiero salir corriendo. Y anhelo realmente en mi corazón, profundamente, anhelo en mi corazón el deseo de poder ser ese verdadero testimonio del amor de Dios. Anhelo en mi corazón, no, porque a veces si las cosas no se dieron como yo quería, porque el Señor me promete muchas cosas. Uy, hay más de 300 promesas en la Biblia, muchísimas promesas.
y tantas promesas que me da y que después de pronto porque no se me dieron yo tenga que salir corriendo e irme y no aceptar que realmente Él me dio unas promesas y me dio gracias, me dio unas promesas y que realmente no los tenga presentes. Entonces, creo que es importante recapitular que ese camino de Emaús sí tiene una afectación en nuestras vidas muy importante. Nos refleja lo que nosotros somos. Nos refleja que a veces nosotros nos quedamos en una queja, qué pesar, se nos fue, qué pesar, no nos dieron, qué pesar. Y en una queja, porque ellos se fueron quejándose. Ellos se fueron por el camino de Emaús quejándose. Pero el Señor se les presenta y el Señor siempre se nos presenta. ¿Y hasta qué momento realmente lo vamos a poder ver, haber compartido de tú a tú con nuestro Señor y no haberlo reconocido? Es bien curioso. Solo cuando se iba a ir. Solamente cuando se va a ir es que lo reconocemos. Igual que, por ejemplo, cuando hacías tú la meditación tan bonita de María Magdalena cuando va al sepulcro, hasta que él no le dice María, no lo reconoce y lo vio de tú a tú. No lo reconocía el Señor. Qué curioso, ¿por qué no lo reconocemos a Él si Él siempre está con nosotros? ¿Será que hasta que no me digan Rafael, como me pasó en algún momento, Rafael, yo no quedo así mirando para todo lado, Señor Jesús? ¿Sí? Es tremendo porque hay momentos en que sí el Señor le dice a uno el claro, nombre. por el a mí nombre, también me llamó Mónica llaman, y yo... Lo llaman, yo lo sentí en su momento, lo sentí en varias ocasiones. Sí. Y uno dice, ¿pero por qué me llaman? Porque algo será que está pasando, algo estaba haciendo y me llama en su momento. O me tengo que arrodillar en ese instante como me pasó con la Virgen María. Me dijo Rafael y sentí que era ella, me arrodillé y me hace una invitación bien especial frente a la parte de misión en la comunidad. ¡Qué precioso! Entonces, ¿cómo no reconocerlo? Porque tal vez estamos en la queja. Y al estarnos quejando, no lo reconocemos, no lo vemos. Por eso la queja es la alabanza para el enemigo, la alabanza para Satanás. Recuérdalo, ese videíto te lo dejo allí en el canal de YouTube para que tú lo veas. Míralo, la queja. No te quejes porque entre más te quejes, más te duele y así estás dejando que el enemigo se enseñoree en ti. Es bien curioso, pero cuando tú más te quejas, o cuando en el diálogo tú demuestras quién está en tu corazón. En el diálogo que tú tienes, estás mostrando a quién estás teniendo como Señor y quién llena tu corazón. Cuando uno, por ejemplo, nos piden en intervenciones de parejas, listo, hablemos, 1 hora y media y hable de su esposo, todo el tiempo. Y es que yo lo quiero abandonar, es que él me dejó, pero yo ya lo dejé, ya me hizo. Todo el santísimo tiempo. Y uno dice, ese es el y Dios. Ay, Dios mío, 1 hora y media, 2 horas. Y todo el tiempo. Y uno le dice, bueno, entonces la intención es que tú crezcas espiritualmente, vamos a empezar a hablar del Señor, vamos a empezar a llenarlo de la parte espiritual para que realmente te abandones en el Señor. O háblame de otra cosa. Háblame de otra cosa. Y bueno, sí, entonces mis hijos y otra vez, sí. Digo, ay, Dios mío, otra vez a lo mismo. Venimos segunda sesión, tercera sesión y siguen en lo mismo. O sea, realmente no está Dios, es que yo soy muy creyente, a mí me encanta hacer oraciones, yo voy a Eucaristía. ¿Por qué no me hablas de Dios? Sí, no. Dios no está en tu corazón. Si te das cuenta, ellos se fueron quejando, pero no estaba la presencia de Dios en su corazón. A pesar de que estaban conociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, no estaba la presencia de Dios porque había queja. Entonces, entre más te quejes, estás demostrando que realmente el enemigo es el que está enseñoreándose en tu corazón y que Él está en tu corazón. Tremendo. Por tanto, hay que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, para que cambie tu manera de vivir. Impresionante. Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que le ilumine el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Nos vemos en otro momento. Dios te bendiga. Chao. Entonces, ¿qué? ¿Hablar de Dios o hablar con Dios? ¿Cuál de las dos? Interesante, princesa de Dios. Me llamó la atención tanto que me mandaron un mensaje, que me encanta que me escriban mensajes. Una persona me dice,
porque hablé del padre Emiliano Tardif, que él no conocía al Señor. Y que él, porque él mismo lo dije, es que yo no lo conocía. Yo lo llegué a conocer fue después de que él se reveló en mi vida, me sanó y empecé a buscar en la renovación carismática. Y él cambió su vida. Fue muy curioso. Lo conoció. A veces nosotros andamos así, no lo conocemos, de verdad, no conocemos del Señor. ¿Cómo es que dice la frase tuya? ¿Cuál fue la que acabaste ahorita? Que no hablamos, ¿cómo es? ¿Cómo fue que dijiste? Hablamos de él, pero no hablamos con él. No hablamos, ok, es verdad. Hay un mensaje muy lindo que dice que el Señor busca más busca a Él, que estemos, no busca a Él que estemos tanto hablando de Él, sino que hablemos más con Él. Sí, que hablemos, Él lo que más anhela es que hablemos más con Él, que nosotros hablemos de Él. Entonces, hablar con Él es empezar a ver que Él hace parte de nuestras vidas. Espero que esta palabra haya sido significativa para tu vida y vamos a afianzarla en nuestro corazón. Recuerda, cada vez que estudie la palabra, ora primero, estudia la palabra y después de que estudie la palabra, tú vas tomando nota de qué te refleja la palabra y después haces oración con base en lo que te enseñó la enseñanza que te dio el Señor. Y así la afianzas en tu corazón, la metes en tu interior. Padre eterno, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos diste. Esta palabra tan maravillosa donde realmente nosotros seguimos como esos hombres en los caminos de Maús, decimos ser muy creyentes, decimos ser muy seguidores de ti, pero ante el momento de la aflicción salimos corriendo o empezamos a quejarnos, empezamos a renegar, empezamos a pensar que tal vez tú nos abandonaste, que tú no nos escuchaste y nos llenamos de los argumentos del enemigo. Por eso yo te imploro hoy, Padre Santo del Cielo, que a través de esta enseñanza del camino de Maús podamos nosotros descubrir a nuestro Señor Jesucristo, hacer que nuestro corazón arda por ese anhelo de conocer más la palabra, de ese anhelo de querer recibir esa palabra y ese mensaje que arda en nuestro corazón, ese anhelo de siempre tener tu mensaje, Papito Dios del Cielo. Y sobre todo, Padre, que podamos reconocer siempre tu presencia en cualquier instante, en cualquier momento, que te veamos hasta en el aletear de una palomita, en el moverse de un ave, el sentir el aire, el saber que respiramos, porque tú nos das esa posibilidad de estar con vida. Padre Santo, como dice esa canción tan hermosa, ¿cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo si estás en cualquier instante? ¿Cómo no decirte que te amo? Gracias, Padre, por esta palabra que tú me das. Yo hoy quiero realmente ser ese verdadero testimonio de tu amor y que en mi corazón, como dijo ese santo cura de Ars, arde en mi interior ese celo apostólico por la salvación de las almas, que arda en mi corazón ese amor por las personas, pero un amor espiritual, no humano, porque el amor humano está cargado de pasión, está cargado de muchas situaciones egoístas, pero el amor espiritual, tu amor verdadero, está cargado de misericordia, bondad, cariño, comprensión, paz, está cargado de todos los regalos del Espíritu Santo. Sobre todo, Padre, ¿cómo voy a amar a alguien que me rechaza? ¿Cómo voy a amar a alguien que está siempre allí pendiente en hablar de mí o hacerme lo malo? Pero realmente tú me enseñas a que debo amar al que me rechaza. Pero para eso necesito más de ti. Gracias por tu palabra, yo te doy gracias por tu palabra y anhelo realmente tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, hablar más contigo, papá. Enséñame a orar porque no sé orar. Dame la presencia del Espíritu Santo para que Él me dé esa convicción de pecado primero y lo segundo, que me enseñe a orar y tener esa comunión contigo todo el tiempo. Esos dos principios de santidad que tú me regalaste tan hermosos, que están escritos en la palabra, que siempre debo tenerte en mi mente, en mi corazón, estar en oración permanente y decir siempre gracias y ser agradecido por todo, incluso por las cosas que no entienda, y quiero ser agradecido. Cómo anhelo pertenecer a tu reino, Padre. Cómo anhelo ser un verdadero hijo amado tuyo, porque sé que tú me amas con ternura. Ayúdame a morir a mi pecado. Ayúdame a dar fortaleza para no estar cometiendo lo impropio ante ti. Ven, Papito Dios del Cielo, y gracias por este mensaje que me das, y gracias porque quiero dejarlo en mi corazón y que estos mensajes no se queden simplemente como un oidor más en mi vida, sino que quiero llevarlo a mi vida para que yo lo pueda poner por obra
ser no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Gracias, Padre eterno. Gracias por ese sacrificio de tu divino Hijo, nuestro Señor. Gracias por las lágrimas de tu preciosa hija, esa flor hermosa de tu jardín celestial, nuestra Madre María. Gracias por tanta sangre que diste de tantos hombres para que yo estuviera hablando de ti y conociendo este mensaje. Te alabo y te bendigo y te pido, Papá Dios del cielo, por mis hermanos que nos ven y nos escuchan, te suplico que te enseñorees, que tú tengas el control de sus dificultades, que tú tengas el control de sus vidas y que tú te glorifiques en sus problemas. Glorifícate, Papá Dios del cielo, para que ellos vean un verdadero testimonio de tu amor. Glorifícate, Padre. Gracias por este mensaje. Amén, amén, amén y amén. Espero que este video haya sido significativo para tu vida. Entonces, ¿qué les pedimos a las personas? Pues si te gustó, pues dale like. No solamente eso, si crees que puede servirle a alguna persona, compártelo. Suscríbete a nuestro canal para que puedas seguir recibiendo nuestro material. Y no dejes de dar tus comentarios. Tus comentarios son bien edificantes, no solamente para nosotros, sino para otras personas también que se interesan por el material que nosotros editamos. Asimismo, los invitamos a que si estás interesado en que nosotros te podamos aportar desde nuestra experiencia profesional y pues el camino que hemos recorrido, puedas contactarnos con nosotros, para lo cual te dejamos los datos de conexión con el celular para que nos mandes un mensaje allí en WhatsApp, o si no, también está la página web para que encuentres toda la información necesaria si estás interesado, ya sea que te acompañemos como profesionales que somos de la salud mental, como también como personas que compartimos nuestra experiencia de vida en el camino del Señor. Entonces, cualquiera de los dos elementos te podemos, en las dos áreas te podemos apoyar. Asimismo, en Amazon contamos con material, unos libros de edificación. Especialmente te recomendamos uno que es Mujer, batalla por tu hogar, por tu familia. Es un libro que puede edificarte muchísimo para esos combates que tenemos a nivel familiar. Es un texto que se elaboró con base en el texto bíblico de Abigail y Nabal, una pareja bien significativa, y la batalla que Abigail tuvo que hacer para salvar su vida y la vida de su familia y de sus aquellos que eran su responsabilidad. Entonces, te recomendamos eso, o si no, otros materiales que te pueden llamar la atención. Y bueno, si quieres que te acompañemos en tu comunidad, de igual manera en la página web está el brochure. Si quieres, no solamente tiene que ser presencial, también y a nivel virtual, si tú deseas, te podemos acompañar. Ahí está el brochure para que tú lo descargues y lo puedas llevar a tu comunidad. En este año pues tenemos ya varios viajes programados y Dios quiere que podamos estar también en tu familia. Dios quiere que sí. Bueno, muy bien. Entonces, si tú deseas de pronto darnos una ofrenda, ahí vas a encontrar en el video que tenemos allí un corazoncito así que dice gracias. Ahí lo puedes, ahí puedes hacer tu aporte, porque con eso de igual manera también pagamos muchas cosas que necesitamos dentro de este ministerio, porque tú sabes que hay que pagar cosas, comprar elementos, todo lo que se necesita dentro de todo un ministerio. Estar en la misma página. Claro que sí. Entonces, te agradecería si en tu corazón lo sientas o si no te comunicas con nosotros para darte la manera de poder hacer esa ofrenda. Y de una u otra forma te voy a dejar otros videitos para que tú te sigas nutriendo con este mensaje que es bien bonito y te sigas cada vez llenando de la presencia del Señor. Porque esos videos no te quedes con lo mínimo, sino que sigue complementando y ahondando en este mensaje. Entonces, vale la pena, si te llamó la atención, vuélvelo a escuchar, ¿sí? Vuélvelo a escuchar. Bueno, Dios te bendiga, muchas gracias por acompañarnos y que en tu corazón siempre arde ese deseo apostólico por la salvación de las almas. Un abrazo. Chao. Dios te bendiga, un fuerte abrazo.